Buenas tardes, estimados apoderados, alumnas y alumnos de la comuna de Chañaral. Hoy les traigo la segunda clase para séptimo básico. El eje que vamos a trabajar es biología, la clase número 2, nivel 1, que corresponde al objetivo de aprendizaje número 2. ¿Cuál es el objetivo que vamos a desarrollar en esta clase? Es explicar el rol de los espermatozoides y ovocitos u óvulos en el proceso de fecundación y la formación de un nuevo individuo, mediante el uso de modelos, ¿ya?, de imágenes. ¿Y de qué forma? ¿Cuál es el valor transversal que vamos a entregar en la clase? Vamos a valorar este proceso como inicio de la vida humana, por eso es de suma importancia, porque gracias a este proceso está vivo usted, yo, etc. ¿Ya? Las habilidades que vamos a trabajar son 4. Vamos a observar muy atentamente, vamos a comprender, vamos a dar explicaciones y finalmente van a representar a través de imágenes, de modelos. Vamos a recordar la clase pasada, ya, la número 1, donde hicimos relevancia al ciclo menstrual de la mujer, ¿ya? Quiero que entiendan, niños y niñas, de que el ciclo menstrual es un proceso netamente femenino, se provoca en el ovario femenino, ¿ya?, y en el útero principalmente, y gracias a eso, más las células masculinas y las femeninas, logramos dar vida humana, ¿ya? Vamos a recordar la clase anterior con 3 preguntas iniciales. ¿Qué son los días fértiles en el ciclo menstrual femenino? Los días fértiles del ciclo menstrual femenino son donde la mujer tiene más posibilidades de quedar embarazada, ¿ya? Por eso se llaman fértiles, que son más propensos a que el óvulo se fecunde, ¿ya? Y están repartidos en base a las fases que vimos, que eran 4, ¿ya? Vamos a describir ahí lo que nos dice la fuente de información, que es Wikipedia, ¿ya?, y su libro de texto, ¿ya? Los días fértiles son aquellos en los que la mujer tiene más posibilidades de quedarse embarazada. Estos días corresponden al periodo de ovulación, donde se generan más óvulos, donde hay más producción de óvulos, ¿ya? Cuando el óvulo alcanza su madurez máxima, se desprende del ovario y se produce lo que es la menstruación, donde se eliminan a veces células muertas o óvulos que no fueron fecundados a través del flujo sanguíneo que baja por la vagina, ¿ya? ¿Sabes lo que son los espermatozoides? Y estas 2 preguntas son introductorias a lo que vamos a ver hoy día. ¿Sabes lo que son los espermatozoides? Los espermatozoides, nos vamos directamente a la parte masculina ahora, ¿ya? Esta clase es más equilibrada. La clase anterior se habló solamente de la mujer, esta clase vamos a hablar de hombres y mujeres, no un intermedio, ¿ya? Los espermatozoides son células masculinas, ¿ya? Y se producen en la vesícula seminal, ¿ya?, y salen del organismo a través de un proceso que se llama eyaculación, ¿ya?, y están contenidos en el líquido seminal, ¿ya? Entonces, son células reproductivas masculinas que se encuentran alojadas en la vesícula seminal, donde son producidas, y bajan, salen por la uretra a través del proceso de eyaculación. Y el líquido donde están contenidas ellas se llama semen, ¿ya? Vamos a ver ahí esta imagen, que si yo tomo una gota de semen, la coloco dentro de una placa en un microscopio, voy a ver esta imagen, ¿ya? Millones de partículas que tienen esta forma. Una cabeza, son muy parecidas a un fósforo, ¿ya?, y una cola, ¿ya?, y que ahí van a estar siempre en movimiento, ¿ya?, porque son células vivas. Hay que dejar la aclaración que el espermatozoide dura aproximadamente 1 minuto, 2 minutos en el aire, ¿ya?, en contacto con el oxígeno, ¿ya? Pero si yo lo analizo, voy a ver esta cantidad. La estructura la vamos a ver más adelante. Esto se llama espermatozoide, ¿ya?, y no tiene otro nombre más que espermatozoide. ¿Sabes a qué nos referimos con el concepto de óvulo? Lo que vimos la semana pasada,
ya la estructura de un óvulo. Es una célula reproductora femenina que se provoca en el útero, ¿ya? Y los ovarios son los encargados de fabricar los óvulos durante el ciclo menstrual de la mujer, ¿ya? En la parte de ovulación, ¿ya? Donde se producen con mayor cantidad este tipo de células y estamos hablando de los días fértiles, donde la mujer tiene más posibilidades de quedar embarazada. Eso significa que hay más posibilidades de que uno de estos que están acá entre por aquí y este se cierre, ¿ya? Vamos a entrar a la parte masculina. Características masculinas en la fecundación, ¿ya? Humana. ¿Qué es un espermatozoide? Como ya se habló en la introducción, un espermatozoide es una célula masculina, ¿ya? Es un gameto masculino, es encargado de fecundar al óvulo, ¿ya? Va a entrar al óvulo. No, muchas veces puede entrar o puede que no entre. Eso va a depender del día de que la mujer, de la etapa del ciclo menstrual en la que se encuentre la mujer, ¿ya? Aportando información genética complementaria a la célula femenina. Dentro de esta parte que es la cabeza, ¿ya? El acrosoma, existe información genética, un ADN, que son los genes que van a aportar a la formación del nuevo individuo. Y en el óvulo también tenemos genes, tenemos información genética, que estas, el 23, cromosoma 23 y cromosoma 23 se juntan y generan aspectos físicos similares a los del padre y de la madre, son compartidos, ¿ya? Su tamaño es de 1 a 10.000 veces más pequeño que un óvulo. O sea, esto es mucho más chico que un óvulo, ¿ya? 10.000 veces más chico es considerable, ¿ya? Son microscópicas y una de las más partículas pequeñas que tiene nuestro cuerpo humano, similar a lo que es la célula, ¿ya? Muy pequeñas, son microscópicas y debemos utilizar un microscopio para ver cómo funciona y cuáles son los movimientos y la estructura de un espermatozoide. ¿Cómo se compone la estructura de un espermatozoide? De estas partes: el acrosoma, que es la cabeza, el núcleo, la información genética en ADN, las mitocondrias que están en esta parte, que sería el cuello, la cola, ¿ya? En la cabeza tenemos el núcleo, el ADN y el acrosoma, el cuello y la cola, ¿ya? Esto es lo más importante dentro de la estructura de un espermatozoide, porque es acá donde se aloja la información genética que finalmente se va a dividir en la división celular cuando se haya provocado la fecundación. Características femeninas de la fecundación. ¿Qué es un óvulo? Dijimos que el óvulo era la célula reproductiva de la mujer, ¿ya? Es una célula femenina que se genera en los ovarios. Se trata de un gameto de tipo femenino que tiene forma de esfera, redondo, ¿ya? Y que es susceptible a la fecundación. Siempre va a estar en peligro de ser fecundado por un espermatozoide. Eso va a depender de la etapa del ciclo menstrual en que se encuentre la mujer, ¿ya? Por ende, del gameto masculino, denominado espermatozoide, ¿ya? La estructura del óvulo se compone de estas partes: la corona radiada, la zona pelúcida, el núcleo donde está la información genética y el citoplasma, que es como la pared, ¿ya? Esa es la estructura de un óvulo. Aquí llamamos fecundación. Este es el proceso donde se ven partícipes las dos partes de las dos caras de la moneda, el espermatozoide como el óvulo, ¿ya? La fecundación es el proceso por el cual dos gametos masculino y femenino, un espermatozoide y un óvulo, ¿ya? Se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores, con factores genéticos de la mamá como del papá, ¿ya? Y acá vemos la parte inicial. En la relación sexual, en el encuentro de un hombre y una mujer, se provoca lo que es el coito,
ya la copulación, donde el pene entra por la vagina de la mujer y el pene eyacula. Lo vimos el año pasado en sexto año básico, ¿ya? Cuando vimos aparato reproductor femenino y masculino por separado, ¿ya? Se provoca la eyaculación del hombre y los espermatozoides entran por el útero, ¿ya? Por la cavidad vaginal y se van a encontrar con este óvulo, ¿ya? Este se encontró con este espermatozoide. ¿Qué va a hacer el espermatozoide? Va a insertarse dentro de él, va a meter su cabeza, ¿ya? Y se va a desprender acá adentro, ¿ya? Y el óvulo, por supuesto, se va a cerrar. Puede entrar uno o puede entrar más de uno, ¿ya? Y eso va a depender si es un embarazo de un bebé o 2 bebés o 3 bebés, etc. ¿Ya? Fases de la entrada del espermatozoide. Las fases de la entrada del espermatozoide al óvulo se determinan en 4 fases distintas. La penetración en la corona radiada del espermatozoide, o sea, del óvulo, perdón, en lo que es la parte externa, ¿ya? 2, la penetración en la zona pelúcida, que es la de color celeste que se ve acá, que es como una membrana, una pared celular. 3, la fusión de las membranas, la cabeza va a insertar y a romper esta membrana que está acá, la zona pelúcida, y va a llegar acá. Y la 4, donde la cola queda afuera y la cabeza del espermatozoide se copula acá, en la parte nuclear de este óvulo, ¿ya? Esa es la forma como entra, cómo se produce la fecundación de un espermatozoide a un óvulo. Y a eso llamamos un embarazo. En resumen, ¿cómo sucede la fecundación? La fecundación humana es interna, se produce dentro del cuerpo de la mujer y en ningún cuerpo más, solamente en la mujer, ¿ya? Concretamente en las trompas de falopio, ¿ya? En los oviductos, trompa izquierda, trompa derecha, ¿ya? El óvulo es fecundado en la trompa el primer día, en el día 1 se fecunda en la trompa y luego avanza hacia el útero entre el día número 2 al día número 5, ¿ya? Es el proceso en cuanto a tiempo. Al cabo de 5 días llega a la cavidad uterina y el embrión anida en la misma entre el día 6 y 7. O sea, es un proceso de 7 días donde se produce todo este proceso que el espermatozoide entra al óvulo, el óvulo se mueve y se produce la implantación, ¿ya? En el útero de la mujer. Por ello es necesario que se produzca la copulación para que todo esto se dé, todo este proceso de días, ya de fases. Es indispensable que haya la copulación. ¿Qué es lo que es la copulación? Consiste en la introducción del pene masculino en la vagina femenina y la posterior eyaculación o expulsión de semen del varón, ¿ya? Y eso es una relación sexual, ¿ya? ¿Cuál es la actividad, niños, que van a realizar? ¿Ya? En la habilidad que vamos a trabajar en esta actividad es representar por medio de modelos. Durante la clase, en las diapositivas anteriores, hemos visto bastantes imágenes, ¿ya? De esas imágenes, para dibujar en su cuaderno la estructura de un espermatozoide, incluyendo todas sus partes, ¿ya? 2, van a dibujar en su cuaderno la estructura de un óvulo, incluyendo toda su estructura, todas sus partes, ¿ya? 3, van a dibujar en su cuaderno el proceso de fecundación, el de las 4 fases, como cuando entra el espermatozoide al óvulo, ¿ya? Incluyendo todos sus elementos masculinos y femeninos. Las imágenes se encuentran en esta presentación, que va a estar en el grupo de recursos o en el texto de estudio séptimo básico en la unidad de reproducción. Están las imágenes. No necesariamente usted necesita internet para bajarlas, sino que la tiene a su alcance en el texto de estudio y en este material que está hecho para la clase.
Finalmente, para cerrar la clase, vamos a hacer la pregunta que aprendimos hoy, ¿ya? Bueno, aprendimos el rol del espermatozoide en la fecundación humana, que era un rol fundamental, ya que es la célula masculina que va a copularse, va a insertarse en el óvulo de la mujer para generar una nueva vida, ¿cierto? ¿Cuál es el rol del óvulo en la fecundación? Importantísimo y fundamental, al igual que el espermatozoide, ya que sin el óvulo y sin el espermatozoide, los dos que faltan, no se puede generar una vida nueva, un nuevo ser, un nuevo individuo. Todos nacimos de esa manera, ¿ya? Importante porque este está siempre en continuo peligro de ser fecundado por uno de estos que se llama espermatozoide y producirse un embarazo, ¿ya? Célula reproductiva masculina, célula reproductiva femenina. Y también vimos el proceso de la fecundación, cómo estos espermatozoides pueden entrar a este óvulo de la siguiente forma. La fase 1, penetración en la corona radiada de este óvulo, en lo que sobresale, ¿ya? Penetración en la corona, en la zona pelúcida, que es la parte, la segunda membrana que cubre la parte y protege el interior de este óvulo. Fase la membrana, rompe la membrana y va a entrar por el orificio hasta adentro, donde se va a desprender, va a quedar la cabeza adentro y la cola afuera, que se va a eliminar, ¿ya? Y dentro de, cuando ya la cabeza está acá adentro, se va a dividir en un proceso que se llama división celular, ¿ya? Jóvenes, estudiantes, alumnos y alumnas, niños y niñas, espero que esta clase haya sido del todo entendida para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.